Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. A juicio el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación con el que llamó a juicio al exmandatario por los delitos de soborno y fraude procesal por un presunto caso de manipulación de testigos. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro ordenó instalar un puesto de mando unificado para garantizar el servicio en las EPS intervenidas. La decisión, que entró en vigor hoy mismo, se toma tras una reunión entre el jefe de Estado, el ministro de Salud, el superintendente y los 7 interventores de las EPS que están en manos del gobierno. El puesto de mando unificado será liderado por el ministro de Salud y también contará con la participación de los interventores, los usuarios, los organismos de control y las superintendencias de salud y financiera. Los organismos de control vigilarán que ninguna EPS intervenida deje de prestar el servicio y se garanticen los derechos de los usuarios. La apuesta del PMU es que no se repita la historia de la EPS intervenida anteriormente, que siempre termina en liquidación. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ICETEX anunció una histórica condonación de deudas en créditos educativos para los usuarios que tengan una cartera vencida de más de 360 días. La condonación puede estar entre el 60 y el 80% de la deuda de capital. Ya se puede aplicar este beneficio en esta convocatoria, que estará abierta hasta octubre. Se proyecta que unas 56,000 personas se beneficien de esta medida. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Venezuela detiene al ex vicepresidente Tarek El Aissami por traición a la patria. El Aissami, quien fue hombre fuerte de Chávez y Maduro, será procesado por un presunto fraude cuando era presidente de la petrolera estatal PDVSA. Histórico fallo. La Corte de Estrasburgo condena a Suiza por su falta de acción contra el cambio climático. Encuesta en Estados Unidos revela que los votantes latinos se alejan de Biden y se acercan más a Trump. Por primera vez condenan a los padres del autor de una masacre en una escuela de Estados Unidos. México revela videos de la toma a su embajada por parte de las fuerzas ecuatorianas. La Fiscalía de Venezuela anunció la captura del ex vicepresidente de la República y exministro de Petróleos, Tarek El Aissami, por traición a la patria. El Aissami estaba desaparecido de la escena pública desde hace un año. Luego de un año de búsqueda del exministro de Petróleo Tarek El Aissami, fue capturado por su presunta participación en una red de corrupción en el sector petrolero de la principal empresa estatal del país, en la que desaparecieron al menos 21 millones de dólares. Ya está en manos de la justicia. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó la detención. Tarek El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, detenido para ser presentado e imputado por el Ministerio Público en las próximas horas. Según el fiscal, la captura fue posible gracias a recientes declaraciones de al menos 5 testigos, entrevistados por funcionarios del Ministerio Público. El Aissami será imputado por 5 delitos. Por estos delitos, una pluralidad de delitos, no los olvidemos: traición a la patria, apropiación o distracción de patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir. El fiscal agregó que el Aissami también estaba vinculado con la asignación de cargas de crudo sin ningún tipo de control, incumpliendo con la normativa de contratación de PDVSA, y los fondos obtenidos se destinaban a la compra de bienes e inmuebles en los sectores de construcción e inmobiliario, así como para financiar campañas políticas. A los embates de estas sanciones ilegales. Además, vendía este producto por debajo del valor del mercado. La detención del exfuncionario coincide a pocos días de terminarse el plazo para que Estados Unidos nuevamente aplique las sanciones contra Venezuela, lo que podría dar la oportunidad al gobierno de Nicolás Maduro negociar, ya que el Aissami era uno de los más buscados por el país norteamericano. Hasta habían ofrecido una recompensa de $10 millones.
Y es que Tarek El Aissami, de 49 años y sancionado por Estados Unidos, fue vicepresidente de Hugo Chávez y hombre de confianza de Nicolás Maduro. La DEA había ofrecido una recompensa de $10 millones por su captura tras relacionarlo con delitos de narcotráfico. Nuestra PDVSA. Tarek El Aissami, de 49 años, es un abogado y político venezolano. Fue uno de los hombres de confianza del presidente Nicolás Maduro, de quien fue vicepresidente entre 2017 y 2018. Además, también fue el ministro de Relaciones Interiores y Justicia durante el mandato del fallecido Hugo Chávez. Tarek fue quien le abrió las puertas de la industria estatal a los rusos, iraníes y chinos para aumentar la explotación de los yacimientos petrolíferos. En todo el territorio nacional. Ocupó los más importantes cargos del gobierno chavista. Fue ministro de Petróleo, presidente de PDVSA, también vicepresidente en el área económica y titular de Industria y Comercio. En marzo del 2019, la Corte Federal de Manhattan emitió una sentencia en la que lo acusaban de narcotráfico. Además, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos denunció que habría protegido y supervisado grandes cargamentos de droga que provenían desde Venezuela con destino a México y Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense lo incluyó dentro de la lista de los más buscados. Sin embargo, El Aissami asumió el Ministerio de Petróleo en abril del 2020 para llevar adelante una reestructuración, pero dimitió de su cargo el 20 de marzo del 2023 tras el anuncio de investigaciones judiciales por una red vinculada con la venta de crudo a través de criptoactivos, con el objetivo de apoyar y acompañar y respaldar totalmente este proceso. Desde entonces no se supo nada más de Tarek hasta hoy. En un fallo histórico, un tribunal europeo dictaminó que Suiza violó los derechos humanos por su forma de abordar el cambio climático. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en Francia, dictó una sentencia en un caso presentado por más de 2.000 mujeres suizas, la mayoría de ellas mayores de 70 años, contra el gobierno de su país, denunciando que las olas de calor provocadas por el cambio climático mermaban su salud y su calidad de vida y las ponían en riesgo de muerte. The respondent state had previously failed to meet its past greenhouse gas emission reduction targets. By failing to act in good time and in an appropriate and consistent manner regarding the devising, development and implementation of the relevant legislative and administrative framework, the court holds that the respondent state exceeded its margin of appreciation and failed to comply with its positive obligations under Article 8 of the Convention. Esto supuso una violación de los derechos de las mujeres a una protección efectiva frente a los graves efectos adversos del cambio climático sobre la vida, la salud, el bienestar y la calidad de vida. Es la primera vez que un tribunal se pronuncia sobre un litigio climático por el cual no hay derecho de apelación y la sentencia es jurídicamente vinculante. Copérnicus, el programa de la Unión Europea de observación y monitorización de la Tierra, identificó a marzo como el mes más caluroso jamás registrado. El Observatorio Europeo del Clima advirtió que marzo de 2024 fue el mes más caliente en la historia y el 10º mes consecutivo en batir récords con temperaturas máximas que superaron en 1,68 grados Celsius las de un marzo habitual. Según una encuesta, los latinos que viven en Estados Unidos se desilusionan del actual presidente Joe Biden y empiezan a acercarse al republicano Donald Trump. El sondeo para Axios Latino deja entrever las opiniones y sentimientos de las comunidades de ascendencia latina en Estados Unidos sobre las próximas elecciones en el país. Según la encuesta realizada a 1.102 adultos y llevada a cabo entre el 22 y 28 de marzo del 2024, la población latinoamericana residente en el país que apoya a Joe Biden ha disminuido en los últimos meses y actualmente ocupa un 41%. Esto posiblemente se debe a las frustraciones entre la comunidad por temas como la inflación, aunque cabe resaltar que en general los latinos en el país norteamericano todavía apoyan más a los demócratas sobre los republicanos, por lo que el apoyo al expresidente Donald Trump se posiciona en el 32%. Los latinos en Estados Unidos son de los grupos demográficos que más han ido creciendo, algo que también se ve en el electorado, por lo tanto su participación, así como
por quien decidan votar para presidente tendrá peso en varios estados considerados reñidos para noviembre, como Arizona, Florida y Nevada. En Estados Unidos, una jueza condenó a los padres del autor de una masacre en una escuela de Michigan por no tomar medidas que podrían haber evitado el hecho que dejó 4 estudiantes muertos. Jennifer y James Crumbley son los primeros padres condenados por un tiroteo masivo en una escuela de Estados Unidos. Fueron declarados culpables de homicidio involuntario después de que los fiscales presentaran pruebas de un arma no asegurada en su casa y de indiferencia hacia la salud mental de su hijo. El atacante dibujó imágenes oscuras de un arma, una bala y un hombre herido en una tarea de matemáticas, acompañadas de frases desalentadoras. El personal del colegio Oxford High School no le exigió que se fuera a la casa, pero se sorprendió cuando la familia no le ofrecieron voluntariamente una disculpa. Más tarde ese día, el 30 de noviembre del año 2021, el joven de 15 años sacó una pistola de su mochila y comenzó a disparar. Edan, que ahora tiene 17 años, cumple una cadena perpetua por el asesinato de 4 compañeros y otros delitos. El gobierno mexicano difundió varios videos de la irrupción de las fuerzas ecuatorianas en su embajada en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presentó las imágenes captadas por las cámaras de seguridad que muestran cómo los policías ecuatorianos ingresaron a la sede diplomática para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien había recibido asilo político, lo que desencadenó una crisis diplomática y la condena de una treintena de países. El asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se observa el instante en el que los agentes ecuatorianos entran de manera violenta a la residencia en medio de la noche. Tras empujar y someter al jefe de la selección consular mexicana, Roberto Canseco, los uniformados se llevaron al ex vicepresidente ecuatoriano que residía en la embajada desde diciembre. La Organización de Estados Americanos condenó el allanamiento de la Policía Nacional Ecuatoriana a la Embajada de México. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables, agregando que la redada no podía estar justificada por las leyes internas. Ecuador, por su parte, pidió actualizar las normas y convenios en materia de asilo político para erradicar los nuevos fenómenos del crimen organizado transnacional. A sus 94 años murió el científico Peter Higgs, el padre de la partícula de Dios. El físico británico propuso en 1964 la existencia de una partícula fundamental que actuaba como cemento del universo, que fue denominada el bosón de Higgs, y en 2012 se demostró su existencia en el gran acelerador de partículas del Centro Europeo de Investigación Nuclear. Marcó así un hito en la historia de la física. En Sudamérica, un grupo de científicos presentó la cámara más grande del mundo. Se espera que el dispositivo logre capturar 20.000 millones de galaxias. Luego de más de 20 años de trabajo, los investigadores han terminado el desarrollo de la cámara Legacy Survey of Space and Time, uno de los instrumentos más avanzados para la búsqueda de vida fuera del sistema solar. Esta sería la cámara más grande del mundo, la cual está destinada a revelar detalles sobre el universo y ayudará a comprender cómo es la materia oscura, la misteriosa sustancia que representa alrededor del 85% de todas las cosas del cosmos, a pesar de ser invisible para nosotros. La cámara es extraordinariamente delicada, ya que su plano focal está formado por 201 sensores individuales diseñados a medida y cuenta con una resolución de 3.200 megapíxeles. Asimismo, se espera que tome fotos de 20.000 millones de galaxias. Muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI, espacio de nuestro director Yamid Ahmad.
Hoy, por primera vez, la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a un expresidente de la República. Se trata del expresidente y exsenador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Este caso inició cuando el expresidente denunció al senador Iván Cepeda, por lo que hoy él está siendo acusado por la Fiscalía. Precisamente esta noche nos acompaña el senador Iván Cepeda. Senador, muchas gracias por acompañarnos. A usted, Luisa, muchas gracias por esta invitación. Este proceso inicia, como ya lo dije, cuando el expresidente lo denuncia a usted por uno de los delitos de los que hoy él está siendo acusado por la Fiscalía. Así es, hace 12 años ya. Yo fui a una cárcel, allí encontré un par de testigos que rindieron una declaración que me pidieron hiciera llegar a la fiscal de ese entonces y me dijeron que los hermanos Uribe Vélez habrían estado organizando un grupo paramilitar en la hacienda Guacharacas. Sí. Ante ese hecho vino después un atentado contra el señor Monsalve, que es uno de sus declarantes, y ante esa circunstancia yo hice un debate en la Cámara de Representantes. Una vez hice el debate, el expresidente procedió en contra mía ante la Corte Suprema de Justicia con una denuncia penal. Y ahí comenzó la historia. Una historia bastante larga, usted lo ha dicho, 12 años en los que en los últimos 2 años la Fiscalía, la anterior Fiscalía, trató de llevar una preclusión, fueron negadas y hoy se registra ya una solicitud no de preclusión sino de acusación. Sí, 5 fiscales delegados ante la Corte Suprema han llevado este caso. Han en su gran mayoría intentado que se precluya el proceso ante el hecho de que hay una muy abundante carga probatoria que 2 juezas de la República han estimado no da para una preclusión. Entonces, hoy por primera vez ya la Fiscalía toma una decisión y es la de acusar formalmente al expresidente. Mire, los delitos son soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Esto lo lleva o lo solicita ya la acusación un nuevo fiscal delegado y esto se da también en medio de la llegada de una nueva fiscal general de la Nación. ¿Qué tanto tiene que ver que llegue esta nueva fiscal y que el caso tome este giro? Yo creo que aquí hay un fundamento muy sólido. Se trata de muchas decisiones judiciales. Si hubiera llegado una fiscal y por primera vez, sin conocer un caso, toma una decisión de esta envergadura, obviamente habría lugar a toda clase de comentarios y sospechas. Pero estamos ante una decisión que se toma luego de decisiones judiciales que tomó la Corte Suprema de Justicia en su momento, luego que 2 juezas de la República también tomaron, el Tribunal Superior de Bogotá, así que no estamos ante un caso que comience o que haya comenzado con la fiscal que ha asumido recientemente su cargo, así que no creo que haya posibilidad de impugnar o de alguna manera criticar esta decisión con semejante acervo. Senador, usted en este caso está catalogado como víctima. ¿Qué esperan las víctimas de este proceso y qué puede pasar cuando un juez empieza a revisar esta acusación? Pues yo creo que si lo hace con todo el rigor necesario y la independencia, no puede llegar a una conclusión distinta a que se ha efectivamente violado la ley y la Constitución. Y obviamente de eso se desprenden unas consecuencias de carácter penal. Pero le soy muy sincero, mi propósito en este proceso no es buscar una venganza, sino siendo como soy un actor político que ha insistido en un acuerdo nacional en Colombia, yo lo que espero es que el expresidente Uribe tome conciencia que llegó el momento de buscar un camino en el cual haya verdad, pero al mismo tiempo la posibilidad de una justicia transicional en el país. No solamente para quienes han estado en medio del conflicto desde el punto de vista de ser actores armados, sino de quienes como él han tenido un rol dirigente. Y yo esperaría que ese sea el siguiente momento.
¿Quiénes son, senador, Carlos Enrique Vélez Ramírez, Juan Guillermo Monsalve y Eurídice Cortés Velasco? Bueno, el primero es, voy a comenzar por Juan Guillermo Monsalve, que es realmente quien tiene la mayor historia en este caso. Él fue uno de los 2 testigos que yo entrevisté y es el hijo del mayordomo de la Hacienda Guacharacas, quien se ha sostenido a lo largo de estos 12 años en su versión inicial, a pesar de haber sido víctima de 2 atentados contra su vida y numerosos intentos por persuadirlo de que cambie su testimonio, que en este momento se investigan como posibles sobornos o intentos de soborno. El señor Carlos Enrique Vélez apareció en este proceso, fue uno de los testigos que trajo la acusación en mi contra y que también dice haber sido buscado con el intento de sobornarlo. Y la señora Eurídice, la que usted acaba de mencionar, es parte también de esos testigos que han sido demostrados, a mi modo de ver, como testigos falsos. Mire, Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve están privados de su libertad, ambos acusados por paramilitarismo. ¿Qué decir sobre las declaraciones que en algún momento dio el expresidente Álvaro Uribe, en donde decía que estaban usando a ex paramilitares para culparlo a él? No es mi intención hacer en los medios de comunicación ese debate, porque yo he sido muy respetuoso de la justicia en estos años. Lo que sí espero es que ante los jueces, o ante la juez o el juez que toque en este momento responder, el expresidente Uribe vaya con argumentos jurídicos sólidos. Yo espero que ese sea el nivel del debate. Este no es un debate político, no es un debate ideológico, no es un debate personal, sino que se debe sustentar con argumentos y pruebas. Y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos años con mi abogado, el doctor Reinaldo Villalba, el conjunto de su equipo jurídico, que han sido quienes han adelantado mi representación legal, y con también otras víctimas que están en este proceso, que sabemos es el doctor Perdomo, el doctor Montealegre y la señora Deyanira Gómez, que está representada por el doctor Miguel Ángel del Río. Sin duda, senador, aunque es un proceso judicial, tiene unas repercusiones políticas por el alto nivel de impacto tal vez que tiene el expresidente Uribe en el país, además por ser el dirigente de uno de los partidos políticos de oposición, Centro Democrático. Así es, y yo creo que una primera constatación es eso que usted decía abriendo esta conversación, y es que es la primera vez que un expresidente es citado a rendir cuentas ante la justicia, y creo que ese es un hecho de muy alta significación, porque independientemente de cualquier otra consideración, para la sociedad colombiana sí es muy importante que no haya nadie que pueda estar por encima o que pueda estar, digamos, con una inmunidad que lo pone por fuera del alcance de la justicia, y creo que este es un hecho que muestra que la justicia en Colombia tiene el poder necesario para llamar a quien sea, y eso me parece que es saludable. Es decir, ¿usted cree que en este caso o con este proceso se está llevando un mensaje de una justicia fuerte colombiana? Pues creo que una vez que comienza a ocurrir en Colombia lo que ocurre en otros países y que estamos viendo, pues incluso Estados Unidos, que no hay expresidentes que puedan decir que no son llamados por la justicia por su investidura, pues creo que eso es un hecho sin lugar a dudas democrático. Para ustedes, en la audiencia que todavía no tiene fecha, ¿se espera que se dé una condena? Pues lo que yo esperaría es que ahora haya un momento de reflexión. Yo esperaría que el expresidente Uribe ojalá entienda que ha llegado el momento en el cual hay que recorrer el camino de la verdad, porque esta no es una vendetta judicial, no es una venganza de carácter judicial por asuntos políticos, sino que es demostrativa esta causa y este proceso judicial de que es necesario abocar la verdad sobre lo que ha ocurrido en Colombia, independientemente de quién sea quien esté inmerso en esa situación de esclarecimiento. Mire, el expresidente de la República, Álvaro Uribe, se ha referido en continuas veces a el ex líder paramilitar Mancuso, Salvatore Mancuso.
¿Qué tanto tiene que ver la llegada de pronto de Mancuso en este proceso? No, no creo que sea un hecho que para este proceso en particular tenga una relevancia, porque aquí hay, digamos, una cantidad de testigos que han sido citados además por él. Digamos, él acusa de que yo he utilizado testigos falsos en su contra, pero en realidad lo que ha ocurrido es que hay 20 testigos, más o menos, puede ser que sea un poquito más que eso, que él mismo se ha encargado de presentar ante la justicia. Y son esos testigos los que hoy paradójicamente de alguna manera lo implican a él. ¿Qué esperan las víctimas del proceso también contra Diego Cadena? Pues justicia. Yo creo que el señor Diego Cadena, el señor Salazar, que también es abogado o fue abogado del expresidente Uribe, que también está siendo juzgado en este momento, deben responder ante la justicia, como también el ex representante Álvaro Hernán Prada, quien también está llamado a juicio. ¿Cuál era el papel de Diego Cadena en lo que ustedes han encontrado como pruebas? Que recordemos, la Fiscalía en la parte final del comunicado dice, las víctimas de este proceso también pueden presentar pruebas. Sí, eso es muy importante y en el caso de Diego Cadena, pues ni más ni menos que es la persona que ha traído muchas de esas declaraciones en mi contra y las ha puesto a disposición del expresidente Uribe. Ahora hay testigos dentro de este proceso y por eso es que él está siendo juzgado, Cadena, que dicen que él intentó sobornarlos. Sí, o sea, es una pieza clave en este proceso. Sin duda. Pues, senador, es un proceso bastante complejo y yo quisiera preguntar, no sé si se puede adelantar, ¿qué tipo de pruebas de las que ya se han presentado podrían llevar las víctimas? No, nosotros en estos años hemos procedido con mucha responsabilidad y rigor y nunca hemos adelantado cuál es nuestra estrategia judicial, cuáles son nuestros, digamos, argumentos ante los medios. Hemos sido muy cuidadosos en eso y lo seguiremos siendo. Senador, se nos agotó el tiempo. Al ser un caso tan complejo, debemos tener después de comerciales pues la contraparte, una parte muy cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que será nuestro segundo invitado. Gracias por estar aquí hoy. Bueno, gracias y respeto mucho lo que diga la contraparte, por supuesto. Muchas gracias, senador. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro segundo invitado de esta noche es el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid. Representante, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Usted, además de ser muy cercano al expresidente Álvaro Uribe, que es el líder natural del Partido Centro Democrático, también fue testigo cuando la Fiscalía tomó el proceso del expresidente. ¿Qué se ha hablado en el partido hasta el momento de la decisión que hoy toma la Fiscalía de llevar este documento de acusación ya? Bueno, lo primero es decir que nos toma por sorpresa completamente, en el sentido que con la misma capacidad institucional e investigativa, en 2 ocasiones recientemente la Fiscalía había determinado la preclusión del proceso contra el presidente Álvaro Uribe. Lo segundo es decir que mi participación en este tipo de espacios no corresponde a una visión política o de simpatía militante, corresponde a la presencia. Fui testigo de varios de los hechos, conozco lo que haya sucedido y pues por supuesto que tengo que abordarlo como una injusticia, naturalmente, lo que hoy la Fiscalía ha determinado concretar en algunos de los episodios, pues porque evidentemente contradicen todos los hechos que yo viví. Entonces, tengo que decirlo como lo he sentido. Usted me comentaba que esos hechos que usted vivió y de los cuales relató a la Fiscalía General de la Nación tienen que ver con la participación de Diego Cadena. ¿A qué se debe? Bueno, lo que pasa es que este proceso se ha constituido como con un monstruo que le van saliendo hipótesis, episodios y varias cabezas. Entonces, cuando se resuelve uno, dicen, no, pero había otra hipótesis. Son 6 o 7 casos dentro del proceso o episodios dentro del proceso. En uno de esos, fundamentalmente, donde han indicado que podría existir un soborno por vía de que el presidente Álvaro Uribe hubiese dado una instrucción de hacer unos pagos a unos testigos, ahí es donde yo estuve presente y dijo, no, en esa conversación, en esa mesa,
dentro del Congreso de la República, cuando el abogado Diego Cadena le informa y le dice, presidente, yo hice unos pagos sobre la base de la ley, y él le dice, usted no debió haber hecho eso, contrario a todo lo que ha sido la hipótesis de la misma Corte Suprema de Justicia, de las alegadas víctimas, que hay que decir además que es una nómina de opositores políticos que han logrado incorporarse allí, y ahorita en la hipótesis de la Fiscalía, pues evidentemente nosotros tenemos que decir, esa hipótesis está mal planteada, lo que están haciendo ahí no corresponde con la realidad. Ese y otros episodios, sumado a la vulneración de garantías desde la génesis de este proceso, que va en muchos años, la filtración selectiva a algunos medios de comunicación, la investigación oculta, lo que sucedió con las llamadas chuzadas por error, que se suponía estaban escuchando a otro congresista y llevaban 35 días escuchando al expresidente Álvaro Uribe, sabían todo lo que estaban haciendo y cómo lo estaban, digamos, enmarcando, y hoy pues tenemos lo que evidentemente un sector de la justicia, porque no se puede generalizar, ha construido en torno en lo que yo considero un claro caso de motivación política. Representante, usted, el senador Iván Cepeda, incluso la misma Fiscalía en el comunicado que emite hoy habla de los 2 procesos de reclusión que fueron negados ante la Corte. Este es como si la Fiscalía hubiera cambiado de opinión y ya no solicita una preclusión, sino una acusación. Así es. ¿Qué tanto cree usted que tiene que ver la llegada de la nueva fiscal? Pues por lo menos deja en el ambiente digamos, una inquietud sobre cuál fue el motivo, porque no hay nuevas pruebas, no hay nuevos hechos, no hay nuevos desarrollos. Acabamos de conocer el escrito de acusación. Debo decirlo, no soy la defensa técnica, pero he conocido este proceso de cerca. Incurre en errores en los hechos, en la narración de los hechos, el escrito de acusación. Lo pude evidenciar yo, que no soy el defensor del caso, pero lo he conocido. Y pues evidentemente no encuentra uno la razón concreta, por lo menos no desde el punto de vista probatorio, que es a lo que esto se tendría que estar limitando, para que haya una variación absolutamente radical del enfoque de la Fiscalía en un momento como este, cuando usted lo ha dicho bien, pues recién llega una nueva fiscal, que tendremos que ver si incidió o no en esto. ¿Por qué cree entonces usted que se negó en 2 ocasiones la preclusión? Pues yo creo que se cometieron varios errores en mi forma de verlo por parte de la Fiscalía en algunos detalles que debió haber esclarecido mucho mejor. Y hay que decir una cosa muy clara, los jueces que correspondieron a esos procesos de preclusión no estaban definiendo si el presidente Uribe era culpable o no. Siempre dijeron, nos parece que hace falta mayor investigación sobre uno de estos 7 episodios, que no les quedaba claro, que parecía que hacía falta más prueba. Con uno de esos elementos que uno de esos jueces dijo que no, era imposible hacer el cierre de la investigación sobre cada uno de esos procesos que adelantó la Fiscalía ante esos juzgados. Hay elementos que uno se queda pasmado, como decimos en mi tierra, asustado de la incapacidad de los jueces haber tramitado conocido. El caso, por ejemplo, de la fiscal Hilda Niño, una persona que fue trasladada de una cárcel a un centro de la policía por virtud de una tutela de un juez de la República, para la hipótesis de los jueces y para la hipótesis de las alegadas víctimas dijeron, no, eso fue Álvaro Uribe el que la incidió, ayudó para que eso fuera. Pero está demostrado que fue una tutela, un juez de la República, les pareció que no debió haber sido así, que la hipótesis es otra. ¿Cuál? Tampoco la logran concretar, pero no le permiten decir a la defensa o concluir que Álvaro Uribe no tuvo nada que ver en esos episodios. Y como eso, cada uno de esos elementos con los que han construido esta hipótesis de este caso, pues ha sido muy difícil que allí se pudiera concretar. Sobre esa duda no permitieron la preclusión. Para ustedes, como personas cercanas al expresidente, y para usted, en su caso como testigo, ¿de quién fue el error? ¿De la Fiscalía o de los jueces? Yo creo que la Fiscalía pudo haber sido más rigurosa a la hora de precisar algunas pruebas. Y también siento, esto es una apreciación personal, esto no es ni de la defensa, ni de Uribe, ni de nada, es personal. Creo que hay una gran predisposición de un sector de la justicia al presumir casi que la culpabilidad cuando se trata del presidente Álvaro Uribe. Y eso no debería ser así. Por eso este tipo de procesos y estas discusiones, inclusive esta conversación que estamos teniendo, buscamos mucho, por lo menos de mi parte, que se limiten al tema probatorio,
Porque si esto se lleva a la esfera o a la arena de la política, pues aquí cada uno quiere condenar o absolver, pero esto se tiene que tratar sobre la base de las pruebas, bien analizadas, bien recibidas y pues bien concebidas por el operador judicial, y será lo que tenga que pasar en una etapa a la que lamentablemente se ha llegado, pero a la que habrá que enfrentar como corresponde. Como a usted ya le tomaron testimonio en una ocasión y el último párrafo del comunicado de la Fiscalía dice que todos los participantes de este caso pueden presentar pruebas, usted como testigo con anticipación que ya se dio, ¿va a presentar pruebas en esta audiencia? Pues la defensa seguramente convocará el testimonio que yo tengo, y es de haber vivido, no me contaron, que lo que están diciendo las alegadas víctimas, lo que dice el señor Cepeda, lo que dice ahora la Fiscalía, lo que ha dicho el señor Montealegre, que nada tenía que ver, pero se logró incorporar en este proceso como alegada víctima, de que el presidente Álvaro Uribe habría ordenado pagos a terceros. Yo fui el único testigo de que eso no fue así. Supimos dónde fue, dónde se estableció, dónde fue esa conversación. Yo soy el único testigo. Pero quiero decir además que en algún momento, cuando el proceso estaba en la etapa de la Corte Suprema de Justicia, cuando estábamos próximos a declarar que eso no había sido así, ordenaron que yo no pudiera dar la declaración. ¿Por qué? Pues después del tiempo uno entiende, porque eso era lo que les permitía construir, en mi opinión, esa hipótesis ficticia que han creado en torno a la persona de Álvaro Uribe, porque han terminado haciendo más un juzgamiento de su personalidad, de su actuación política, de sus familiares, que cómo se comporta, que cómo hace, que cómo dice, y no sobre los hechos puntuales que en este caso le están imputando. Por esos hechos puntuales de los que usted habla y que usted asegura, además como testigo, ¿en quién debería recaer esta investigación? Bueno, pues aquí hay personas que han faltado a la verdad, evidentemente. Aquí hay hechos muy graves que se han presentado y empiezan a pasar desapercibidos. Aquí apareció una señora llamada Deyanira, esposa del llamado falso, del testigo estrella. Deyanira resultó ser una miembro miliciana del ALFAR, probada por información de inteligencia. Fue sacada del país con la ayuda de José Miguel Vivanco. Se activaron todas las ONG en torno al senador Iván Cepeda, y él lo sabe. Utilizaron a esta persona como supuesto testigo y la sacaron del país. ¿Dónde está hoy? Hoy es representada por un abogado que se ha logrado incorporar en la causa, que él busca siempre donde hay una polémica para poder posicionarse, y esa persona nadie le recriminó si era el ALFAR, porque apareció. ¿Cuál era su papel allí? ¿Por qué dijo que la habían sacado de su trabajo como médico supuestamente por la persecución de Álvaro Uribe, mientras que la empresa para la cual perteneció o trabajó expresó en un comunicado de forma detallada que la sacaron por bajo rendimiento y malas relaciones con los compañeros? Les sirvió más decir que la estaba persiguiendo Uribe. ¿Dónde están los abogados que han utilizado las visitas a las cárceles junto a Iván Cepeda, que hoy no aparecen? ¿Dónde están esas personas? ¿Por qué no fueron tenidos en cuenta testimonios como los de alias El Tuzo Sierra, paramilitar extraditado por Álvaro Uribe, que desde Estados Unidos dijo: no conozco a Álvaro Uribe, nunca me he visto con él, pero para la hipótesis de los perseguidores les parece que lo tienen que vincular como sea? ¿Por qué ese testimonio no fue válido? Y es allí donde nosotros decimos que de manera selectiva, conveniente o conducente para los intereses de algunos, han utilizado todo este escenario, en mi opinión, para crear un daño político, por supuesto, al presidente Álvaro Uribe. Como testigo y como representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, ¿qué espera usted de la audiencia? Pues yo esperaría por lo menos más que de la audiencia, porque vamos a repetir, vamos a traer las preclusiones y las acusaciones infundadas de Montealegre y compañía, señalamiento va, señalamiento viene, que la audiencia se limitara al debate probatorio como corresponde, que permitan, Luisa, lo que no han permitido, y es contrainterrogar al llamado testigo estrella Juan Guillermo Monsalve. ¿En qué cabeza cabe que a una persona la hayan procesado, expresidente de la República o ciudadano del común, la hayan procesado sin la posibilidad de haber podido contrainterrogar al llamado testigo estrella? ¿Por qué? ¿Por qué los beneficios sostenidos a una persona que ha abusado de la cárcel, que la convirtió en su discoteca, en su sitio de parranda, y que su único blindaje es decir que es el testigo de Uribe y que no lo dejan mover? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado con el funcionario de la Fiscalía General de la Nación que interceptó ilegalmente durante 35 días a Álvaro Uribe, que supuestamente por error
cuando la primera llamada que escuchan y están las pruebas es decir, aló, habla Álvaro Uribe. ¿Qué pasa con esos casos que nunca avanzaron? ¿Qué sucede con esos testigos que sacaron del país? Es ahí donde nosotros queremos llegar y seguramente el juicio va a ser una oportunidad. Que no debimos haber llegado a esto, pero ya entrado en esta situación procesal, pues ojalá se esclarezca como corresponde. Pues representante, muchas gracias. Esperar la fecha de la audiencia para saber qué pasa en este proceso contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Y esto tiene que dejar un mensaje. La justicia no puede ser un vehículo para la venganza política en Colombia, ni antes, ni ahora, ni a futuro. Gracias, representante. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Histórico. Por primera vez un expresidente de Colombia responderá en juicio ante la justicia ordinaria. Expresidente Álvaro Uribe irá a juicio por presunto soborno y fraude. Mandatario se pronunciará mañana. Hablan víctimas del proceso. Centro Democrático defiende la inocencia de Uribe. Procuradora insiste en preclusión del caso contra expresidente Uribe. Vigilancia permanente a recursos de la salud. Gobierno instala puesto de monitoreo. Expresidente Gaviria reacciona a intervención de 2 EPS. Dice que el gobierno provocará el colapso de la salud. Naciones Unidas preocupada por el deterioro de la seguridad en Colombia. No es momento de relajarse, le dice el ministro de Defensa a las tropas. Ejército responde. Lucha coordinada contra bandas criminales, anuncian presidentes Petro y Maduro. Alcalde Galán revela alternativas de horarios para pico y placa los sábados. Arranca búsqueda internacional de americano acusado de abuso de menores en Medellín. Y Cetex ofrece condonar hasta el 60% del capital a los deudores de sus créditos. Reservas internacionales y deuda externa alcanzan nivel récord. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Por primera vez, un expresidente de Colombia comparecerá en juicio ante la justicia ordinaria. La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El exmandatario anunció para mañana una reacción al respecto. El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema, Gilberto Villarreal, radicó hoy un escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe, acusándolo de ser el determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, en un caso que lo enfrenta con el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre. La Fiscalía acusa a Uribe de haber materializado una estrategia para falsear o colocar en duda versiones que contra él y su hermano Santiago Uribe habían rendido y reiterado los señores Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve Pineda. Sierra y Monsalve, condenados exparamilitares, habían declarado que los hermanos Uribe Vélez presuntamente tenían vínculos con las autodefensas y concretamente con el Bloque Metro. El doctor Uribe Vélez determinó al abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que directamente o por interpuesta persona entregara y o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaran a la verdad o la callaren total o parcialmente en las actuaciones penales aludidas. Según la acusación, Uribe habría pedido que los testigos enlodaran al senador Iván Cepeda, acusándolo de orquestar un complot en su contra con paramilitares. Y también habría pedido testimonios para acusar al exfiscal Eduardo Montealegre y al exvicefiscal Jorge Perdomo de confabular en su contra. Entre las pruebas de la Fiscalía en contra de Álvaro Uribe se encuentran testimonios de los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, Juan Guillermo Monsalve y el de su esposa Deyanira Gómez. Él vino, se presentó, dijo que él era el abogado del presidente Álvaro Uribe. Yo, sí, señor, dígame. Entonces me dice, no, que para que les colaborara en las cuestiones de lo que le están haciendo al doctor Uribe, eso de manipulaciones y todo eso. Yo nunca los busqué a ellos. Ellos mismos me buscaron a mí y me ofrecieron plata.
El llamado a juicio contra Uribe en la administración de Luz Adriana Camargo rompe con la tendencia de la administración de su antecesor, el exfiscal Francisco Barbosa, pues dos de sus exfiscales delegados, Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, pidieron infructuosamente la preclusión o el archivo del caso contra el expresidente. Caso que inició en 2018 en la Corte Suprema de Justicia, que alcanzó a escucharlo en indagatoria cuando era senador y que alcanzó a ordenar una detención domiciliaria en la que Uribe permaneció por 2 meses antes de renunciar a su fuero y de que su caso pasara a la Fiscalía. A la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, le correspondió el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y deberá fijar en los próximos días la fecha y hora de la audiencia de formulación de acusación. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. El Partido Centro Democrático expresó su solidaridad con el exmandatario. Líderes uribistas encabezados por el expresidente Iván Duque defendieron la inocencia del exmandatario. Tal vez el político más esculcado. El expresidente de la República, Iván Duque, calificó a Uribe de patriota y destacó las 2 solicitudes de preclusión que radicaron a su favor. En 2021 el fiscal Gabriel Jaimes y en 2022 el fiscal Javier Cárdenas. Hoy vemos con tristeza esta acusación que se hace en su contra o que se anuncia después de varias solicitudes de preclusión. Esta será una batalla más en su vida, pero su honestidad estará por encima de estas circunstancias. ¡Y le pido al uribismo! La senadora Paloma Valencia expresó: el inicio del juicio al presidente Álvaro Uribe, que es inocente y que le ha servido tanto al país, es el complemento perfecto a este gobierno que pretende desconocer todo lo que tiene Colombia y destruir todo lo que sea valioso. La senadora María Fernanda Cabale: no se puede normalizar que se trate como al peor de los criminales al presidente con mayor popularidad en la historia reciente de Colombia, a quien parece le están cobrando sus enemigos políticos su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Hay un país que lo respalda, presidente Uribe, y que sabe de su correcto proceder. El expresidente Uribe anunció a través de X que se pronunciará sobre su caso en las próximas horas. Víctimas acreditadas en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe respaldaron la decisión de la Fiscalía de llamarlo a juicio. Con satisfacción, son muchos años de esta lucha que hemos llevado a cabo con los abogados del colectivo José Alvear Restrepo, con mi equipo jurídico, con muchas otras víctimas que hay en este proceso, y ver que al final llega el momento en el cual hay una decisión que consideramos es justa, es muy importante. La formulación de acusación contra Álvaro Uribe por fraude y soborno a testigos rescata a la Fiscalía General de la bancarrota ética en que la dejó Francisco Barbosa, quien construyó pactos de silencio para protegerlo. Después de 2 años perdidos en solicitudes de preclusión, buscando precisamente cerrar este proceso como representantes de víctimas, estamos satisfechos con esta gran posición de la Fiscalía General de la Nación en cabeza de la doctora Luz Adriana Camargo. Por su parte, la procuradora Margarita Cabello insistió en que su despacho es partidario de precluir la investigación contra el expresidente Uribe. De nuevo, la Procuraduría General de la Nación mostró su postura frente al proceso penal que enfrenta al expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Pero hasta donde he visto, la Procuraduría General de la Nación siempre ha pedido preclusión de la investigación por falta de elementos probatorios sobre las situaciones fácticas fundamentadas en el proceso. Desde Medellín, donde fue citada una mesa para atender los casos de explotación sexual, la Procuradora General Margarita Cabello dijo que está a la espera de recibir un nuevo concepto sobre el llamado de la Fiscalía al exmandatario. Este juicio inicia con el tiempo contado. Consultamos con un penalista que conoce este caso del expresidente Uribe en la justicia sobre la posibilidad de prescripción de los hechos. Fue muy duro para mí en el proceso contra el expresidente Uribe ha quedado acreditado que los delitos por los que se le acusará prescriben el 19 de octubre de 2025. Término de la acción penal. El penalista Marlon Díaz, que no participa en ese proceso, advierte que el juicio podría caerse si no es resuelto antes de la fecha. A partir de este momento lo que se tiene es
hasta que haya una sentencia de segunda instancia. Eso tiene que ocurrir antes de octubre de 2025, o si no, la acción penal prescribe. Para el penalista sería poco probable que el caso prospere en los tiempos habituales de la justicia si no le reducen la carga laboral a la jueza asignada. Si no se destaca un juzgado que se dedique exclusivamente a este asunto, que además no vería en principio razones para destacarlo, pero si no se destacara un juzgado, va a ser casi que imposible que se pueda llegar a al final de una decisión de primera instancia, una decisión de segunda instancia, antes del 25 de octubre, antes de octubre de 2025. El gobierno instaló un puesto de mando unificado para vigilar y garantizar el servicio de salud de las EPS intervenidas y para supervisar el destino de los recursos de la salud. La decisión que entró en vigor este martes se tomó tras una reunión entre el presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud, el superintendente y los 7 interventores de las EPS que están en manos del gobierno. El mensaje es de continuidad. Estas EPS están intervenidas para administrar, precisamente para evitar la liquidación por los problemas financieros que puedan tener. Y pues no, el mensaje es de total tranquilidad para todo el país. El puesto de mando unificado será liderado por el ministro de Salud. La idea es vigilar cómo avanza la implementación del nuevo modelo con las EPS intervenidas, como por ejemplo los giros directos del gobierno a clínicas y hospitales. Si hay algún peaje, cobro indebido para lograr giros, queremos eliminarlos. Los organismos de control que participarán en el PMU vigilarán que ninguna EPS intervenida deje de prestar el servicio. Además, garantizarán los derechos de los usuarios. La apuesta de este mando unificado es que no se repita la historia de las EPS intervenidas en el país que terminan en liquidación. El expresidente de la República, César Gaviria, acusó al gobierno de Gustavo Petro de haber generado una crisis del flujo de recursos en el sistema de salud. Denunció que el Ejecutivo está incumpliendo un fallo de la Corte Constitucional que le ordenó pagar las deudas a las EPS y pidió la intervención de varios organismos en la crisis de la salud. En una carta en la que cuestiona la intervención a la EPS Sanitas y la situación que llevó a la EPS Compensar a solicitar su liquidación, el expresidente Gaviria acusa al gobierno de generar una crisis de flujo en los recursos del sistema de salud y en las EPS sin precedentes. Ya se cumplieron los 45 días de plazo que le dio la Corte para pagar las muy significativas deudas que tenía con la EPS, llevándolas al estado en el que se encuentran hoy para forzar su intervención o quiebra, como ya se dio en el caso de Sanitas, como es el caso de Compensar EPS en los últimos días. Con esto, está destruyendo el sistema de salud, poniendo en riesgo la vida de millones de colombianos. Gaviria cuestionó los anuncios gubernamentales de una reforma a la salud por decreto. Los decretos anunciados por parte del ministro de Salud estos días claramente provocarán el colapso del sistema y al final los pacientes quedarán desprotegidos, sin gestión de su riesgo de salud, tan solo la posibilidad de pedir citas médicas desordenadamente y el sistema seguirá a la deriva. Y pide la intervención de las altas cortes. Solo queda pedir la pronta intervención de la Corte Constitucional, la Procuraduría y el Consejo de Estado y las demás instituciones de control para evitar que se profundice esta situación que, de nuevo recuerdo, coloca en peligro la vida de millones de colombianas y colombianos. Y las EPS agremiadas en ASEMI afirmaron que la salud está en medio de un debate político que le hace daño al sistema. Así respondieron al informe preliminar de la Contraloría General sobre el manejo de los recursos de la salud. Estamos en la mitad de una discusión política donde no hay ningún ganador y son los usuarios realmente los que están viviendo día a día la incertidumbre que esto genera. Así calificó la presidenta de la agremiación de EPS ASEMI los anuncios de la Contraloría y la Fiscalía contra esas entidades de salud. Y nos parece de la mayor inconveniencia porque primero se da en el marco de una actuación que es rutinaria. Las EPS tienen siempre la posibilidad de responder a la Contraloría sobre esas actuaciones fiscales, tienen derecho a ejercer el derecho a la réplica, a la explicación, a la justificación. Nada de eso ha sucedido, entonces pues no hay un informe, no hay hallazgos fiscales, pero por el contrario salir y hacer un anuncio sobre eso en el escenario en el que estamos, pues lo único que genera es contribuye a la mayor zozobra y a la incertidumbre que tienen en este momento los usuarios sobre el sistema. Se refirió también a la decisión del gobierno de expedir 9 decretos con los que se modificaría el actual sistema. No conocemos el alcance, hay que conocer los decretos. Lo importante, digamos, de todo esto es que tengamos la certeza de que el sistema sigue operando en el marco de la institucionalidad y del respeto al marco jurídico actual. ESGA insiste en un diálogo nacional sobre el sistema de salud.
El partido Cambio Radical demandó el procedimiento de intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas y pidió que se revoque la decisión. Ante el Consejo de Estado, Germán Córdoba, director de Cambio Radical, pidió que se revoque la decisión de la Superintendencia de Salud de intervenir la EPS Sanitas. Tenemos 5 razones muy profundas para creer que ese proceder no estuvo adecuado a la ley. Primero, hay una desviación de poder. Las intervenciones no son para cobrar revancha de los fracasos del gobierno en el Congreso. Asegura que hay fundamentos jurídicos para tumbar la determinación de la Supersalud. Hay una falsa motivación. Hace poco más de 6 meses, la superintendencia le dio por 5 años una nueva licencia a esa EPS porque cumplía todos los requisitos. Hay arbitrariedad y eso es clarísimo. Ni siquiera hay un expediente, con lo cual se lesiona y se atenta contra el derecho a la defensa. El Consejo de Estado definirá si acoge la petición de Córdoba sobre la demanda. Máxima preocupación por la seguridad de los firmantes de paz y la lentitud para la implementación del acuerdo de paz, expresó hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El alto organismo hizo un llamado a la Justicia Especial de Paz para que imparta justicia con prontitud y seguridad jurídica para las partes. El Consejo de Seguridad de la ONU centra su preocupación en la implementación del acuerdo, especialmente en las garantías de seguridad para quienes le apostaron a la paz. Lamentablemente, de momento, este proceso avanza de manera lenta, lo que ha suscitado críticas de la parte de los signatarios del acuerdo, que pertenecen a los antiguos grupos de insurgentes y también las víctimas en el conflicto. El nivel de violencia armada sigue siendo todavía muy elevado. El hecho de que los excombatientes sigan sufriendo ataques e intentos de ataques es algo inaceptable. Se pidió acelerar la implementación. Creo que mensajes muy claros, reconocimiento de avances, pero al mismo tiempo estos llamados a acelerar la implementación, estos llamados a transformar, en hacer llegar los beneficios de la implementación a los territorios, a las comunidades. Estados Unidos reitera que apoya rotundamente la continua aplicación del Acuerdo de Paz de 2016. El acelerar los esfuerzos para lograr la plena aplicación de este es algo vital para los esfuerzos de Colombia por avanzar hacia obtener la justicia para las víctimas del conflicto, además de la seguridad y la estabilidad. Hicieron un llamado al diálogo entre las partes para superar las diferencias que han surgido con la JEP. En vísperas del dictado de las primeras sentencias restaurativas, es primordial un diálogo constructivo entre todas las partes interesadas para superar los recientes obstáculos encontrados recientemente en relación con la jurisdicción de la JEP. Animamos al Gobierno a proporcionar el apoyo necesario a la SJP e invitamos a la JEP a que tenga presente su responsabilidad única de impartir justicia con prontitud y seguridad jurídica. Colombia anunció que pedirá que los firmantes de paz puedan asistir a la presentación del próximo informe en el Consejo de Seguridad. Los firmantes de paz son esenciales para la sostenibilidad misma del acuerdo. Por este motivo, sometemos a consideración de este Consejo, y lo haremos formalmente más adelante, la propuesta de invitar a los firmantes de paz como alta parte contratante del Acuerdo 2016 para participar de manera periódica en estas sesiones. Desde diciembre a marzo han sido asesinados 11 firmantes del Acuerdo de Paz. Ante la escalada de violencia por parte de grupos al margen de la ley, el Gobierno Nacional, por medio del ministro de la Defensa, Iván Velásquez, le pidió a las tropas no relajarse y estar preparadas ante cualquier posible ataque. Un fuerte llamado hizo el jefe de la cartera de defensa a todas las tropas. Les dijo que no es momento de relajarse ante una situación crítica de orden público. Ellos están muy bien entrenados para esto. Lo que ocurre es que en ocasiones se relajan. Este no es un momento de relajamiento, por el contrario. Se refirió a los ataques perpetrados por grupos armados en Colombia, especialmente por las disidencias de Iván Mordisco. También cada integrante de la fuerza pública tiene que estar muy alerta, saber que estamos en una situación de
difícil, en lo que tienen que tener las mayores precauciones, seguir cumpliendo con sus obligaciones. Respecto al uso de drones y tecnología por parte de disidencias para atacar a la fuerza pública, respondió: hay una alerta dentro de las fuerzas militares y la adopción de contramedidas que se tienen que tener. Pues de todas maneras, ataques que siempre resultarían sorpresivos. El ministro de Defensa aseguró que donde no hay cese con disidencias, se mantienen operativos ofensivos, reconociendo un fortalecimiento de las estructuras ilegales armadas. Y en respuesta a la afirmación del ministro de Defensa, las fuerzas militares aseguraron no estar relajadas y señalaron que por el contrario realizan fuertes operativos contra las disidencias de las FARC. El comandante de las fuerzas militares, general Elder Giraldo, afirmó que la orden para la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea y el Ejército es acatar las órdenes del gobierno, que por eso no se van a relajar ante ataques de grupos armados. No nos podemos relajar. Y ese ha sido un lineamiento desde el mismo señor presidente de la República, el señor ministro de la Defensa, que ha sido permanente. Y como comandante general, se los puedo asegurar de que ha sido un compromiso de vida por mantener la integridad de nuestros hombres. Contrario a las declaraciones del comandante del Ejército Nacional, el general Giraldo de las Fuerzas Militares reconoce que hay crecimiento y fortalecimiento de las disidencias de Mordisco. Efectivamente, estos grupos armados organizados han venido creciendo. ¿A través de qué? De reclutamiento de niños, de niñas y adolescentes. Para las fuerzas militares la solución está en no ceder y atacar donde no hay cese el fuego. Porque no vamos a permitir que estos grupos amenacen a nuestra población, sigan extorsionando a la población y sigan aumentando su capacidad a través de las economías ilícitas. Las declaraciones se dieron en medio de una ceremonia con familiares de militares víctimas del conflicto armado en medio del 9 de abril, Día de las Víctimas. Por su parte, el comandante del Ejército, el general Elder Giraldo, aseguró que los grupos armados ilegales en Colombia se están desmoronando por las divisiones internas entre sus cabecillas. Para el comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina, es una división generalizada, la que viven los grupos armados. No se refiere solo a uno. Todos los grupos andan desmoronándose porque andan detrás de cada uno, ponerse al frente. ¿Bajo qué? Bajo un principio de economías ilícitas. El jefe de todo el ejército dice que no hay un fortalecimiento de las disidencias, como lo ha expresado el ministro de Defensa y el general Giraldo. Dice que se trata de movimientos que hacen los mismos guerrilleros en los territorios. El enemigo intenta fortalecerse bajo una condición de forzar a las filas a llevar personas. Eso es lo que está sucediendo en este momento. También respondió al llamado del ministro Velázquez sobre una relajación por parte de algunos de sus hombres. Entonces yo le respondo, no estamos relajados, estamos haciendo la tarea. Para el general Ospina, los militares permanecen en actitud ofensiva ante cualquier ataque. Terminó esta noche una reunión entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Gustavo Petro. Los dos mandatarios insistieron en la necesidad de lograr la estabilidad social, política y económica en cada uno de los países. Nuestro corresponsal en Caracas, Abraham Istillarte, con los detalles del encuentro. La visita del presidente Gustavo Petro a Caracas muestra la evolución que ha tenido la relación entre ambos gobiernos. A pesar del impasse que hubo hace algunos días por un comunicado emitido por el gobierno colombiano y que fue rechazado por el gobierno venezolano, hoy los presidentes se han comprometido con trabajar en la unión de ambos países. Veamos lo que decía. Pasando revista de cómo evoluciona, progresa la relación de Venezuela y Colombia. Y las nuevas oportunidades que se abren en todos los campos del transporte, comercio, economía, energías alternativas, energías tradicionales, inversiones conjuntas y los proyectos que deben continuar la ruta de encuentro y reencuentro permanente entre Colombia y Venezuela. Hablamos de temas que tienen que ver con la política, indudablemente, en términos concretos. La paz política y la paz
militar. Venezuela puede ayudarnos mucho y lo ha hecho desde hace años, en gobiernos anteriores al mío, en el tema de los conflictos armados, exitosos en el gobierno de Santos y que hay que construir ahora en estos gobiernos. Y Colombia puede ayudar mucho en la paz política, en la estabilidad política que hemos propuesto que se pueda lograr en toda Sudamérica. La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. Desde Caracas, Venezuela, Abraham Istillarte, Noticentro 1, CMI. La Asociación de Exportadores de Colombia, ANALDEX, anunció el viaje de una misión de empresarios a Venezuela para reforzar el comercio bilateral entre las dos naciones. El presidente de ANALDEX, Javier Díaz Molina, reveló que en los próximos días, entre el 21 y 25 de mayo, una misión de empresarios colombianos visitará las ciudades venezolanas de Caracas y Valencia con el fin de explorar lazos comerciales para exportar y establecer posibles inversiones en el vecino país. El dirigente citó cifras del DANE, según las cuales entre enero y febrero las exportaciones a Venezuela superaron los 113 millones de dólares, con un aumento de 25,9% frente al mismo periodo de 2023. Colombia está exportando al vecino país motocicletas, electrodomésticos y plásticos, entre otros. El ciudadano norteamericano Timothy Livingston, señalado de abusar presuntamente de 2 menores de edad en Medellín, comenzó a ser buscado internacionalmente a través de una circular azul de Interpol. Esta es la circular azul emitida por Interpol en la tarde de hoy en contra del ciudadano norteamericano Timothy Alan Livingston, sujeto que a finales del mes de marzo estuvo en Medellín, donde presuntamente sostuvo relaciones sexuales con 2 menores de edad. Este tipo, Timothy Alan, este depravado, tiene 2 procesos abiertos, uno en Estados Unidos y uno en Colombia. Yo aspiro que responda por los 2 y también aspiro que cuando sea pedido una extradición, pues se tenga la colaboración del gobierno de los Estados Unidos. Livingston abandonó el país el 29 de marzo tras la polémica que se formó por la situación registrada en este hotel. Con la circular azul, la Policía Internacional busca conseguir más información sobre la identidad de esta persona, su paradero y actividades delictivas que pueda cometer. La directora del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, confirmó la fuga de una de las menores de edad víctimas de explotación sexual por parte de este ciudadano estadounidense. Ella estaba en un centro de protección. Lo que sucede es que las niñas sienten que su futuro se los estamos dañando. Estas ideas habrían llevado a las menores vinculadas al escándalo de explotación sexual en Medellín a fugarse del Centro de Protección del Bienestar Familiar. No son centros privativos, luego ellas van, vienen, sus familias están enlazadas con ellas, y esto que ocurre, tuvimos que hablar con las niñas nuevamente. La entidad investiga si en la fuga hubo complicidad de la familia. El ICBF reveló que ha aumentado el número de menores presuntamente relacionadas con el norteamericano. En estos días ya tenemos más de 5 niñas adicionales. De otro lado, la Procuraduría abrió investigación contra los primeros policías, en total 8, que llegaron al hotel y pese a ver la evidencia del abuso, no detuvieron al extranjero. Se encontraron rastros de alcohol, rastros de droga, condones usados. Las niñas dentro de en un jacuzzi, es decir, indicios que ameritaban la detención del extranjero. El gobierno colombiano, de la mano de la embajada americana, avanza en el proceso de extradición de Timothy Livingston, quien estaría en Ohio. La embajada, muy en línea y en sintonía con el señor presidente en la extradición de esta persona, ya puso a disposición todo lo que se requiere para poder hacer también la orden de captura internacional. La fuga de las menores se da horas antes de que investigadores de Estados Unidos lleguen a la capital antioqueña para tomar su testimonio con el ánimo de apoyar la judicialización del norteamericano. En entrevista con Noticentro 1 CMI, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló las alternativas de horarios que su equipo está evaluando ante la posibilidad de extender la restricción del pico y placa a los sábados. Bueno, esa es una alternativa que se está analizando para ver si puede realizarse una restricción el sábado, que sería
eventualmente nunca lo hemos pensado durante todo el día, sino que hemos pensado en horarios para que sean, digamos, complementarios, parecido al pico y placa regional. Esos horarios podrían ser de 7 de la mañana a 11 de la mañana un grupo de placas y de 11 de la mañana a 3 de la tarde el otro grupo. Por otra parte, descartó restricción para motocicletas. ¿Motocicletas no están? No, motocicletas no las estamos contemplando. Este martes el alcalde Galán cumplió 100 días al mando de la capital y en materia de seguridad, que fue su estandarte en campaña, asegura que va por buen camino. ¿Bogotá está caminando segura? Está caminando hacia allá. Esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana. Esta es una ciudad que tiene muchos retos en seguridad que vienen de tiempo atrás. Hemos tenido algunos resultados en temas como reducción de hurtos en Transmilenio. Las cifras del CIET, con el Sistema de la Información de la Policía, indican una caída de 47% en hurtos en Transmilenio y de 33% en los buses zonales. Tenemos también un resultado importante en hurto a personas, 27% de reducción. Hurto a comercios, también 48% de reducción. Pero tenemos unos problemas en seguridad como puede ser la extorsión y entendemos eso y reconocemos que hay un problema ahí grave. La primera gran obra de la que va a cortar el listón es la entrega de la avenida Guayacanes en su totalidad, que beneficia a gran parte del suroccidente de la ciudad. Esa vía tenía 2 tramos que todavía no estaban terminados, estaba proyectado terminarse en el segundo semestre de este año. Ya la terminamos para vehículos, para tráfico mixto y para bicicletas. La ponemos en operación esta semana y eso pues es parte del ejercicio que hemos hecho de vigilar obras, de revisar qué podemos hacer en obras para agilizarlas y entregarlas más rápidamente. Analiza la posibilidad de instalar cámaras en los buses de transporte público para identificar infractores. Hay herramientas que nos permiten eventualmente tomar medidas con cámaras de sanción en estos vehículos para detectar qué vehículo queda atravesado en carriles de transporte masivo. Con eso es una opción y la otra es eventualmente ya instalar cámaras adicionales en las intersecciones. El alcalde mayor de Bogotá, en entrevista con este noticiero, también extendió su preocupación por la posibilidad que se podría generar de un racionamiento energético en la capital del país. Sí, el riesgo no es inminente, no es de los próximos días o las próximas semanas, pero está ahí, está latente, está a la vuelta de la esquina si no tomamos medidas rápidamente. Y por eso para nosotros es muy importante poner este tema sobre la agenda, sobre la mesa, para que la gente lo conozca y trabajemos en conjunto, tanto Bogotá, Grupo Energía Bogotá, como lo relativo obviamente a las licencias ambientales. El próximo mes inician los cierres de las estaciones de la avenida Caracas para las construcciones de la primera línea del metro de Bogotá. A menos de 36 horas de que se inicie el racionamiento de agua en Bogotá, los hoteleros anunciaron medidas para evitar el despilfarro de energía y de agua. El presidente de Cotelco, José Duarte, dijo que tras el anuncio de racionamiento de agua en Bogotá, este sector también está tomando medidas para reducir los consumos de este recurso en estos establecimientos. Cuando están llegando los huéspedes les estamos invitando a hacer cada vez más un uso racional del agua, no solamente evidentemente con la utilización de sus toallas, colgarlas, que indique que entonces esa toalla se vuelve a utilizar, evitar que por ejemplo basura se esté disponiendo en cada uno de los sanitarios, sino más bien que utilicen las basuras. En Bogotá existen 706 hoteles, 900 alojamientos turísticos y 6.295 viviendas turísticas. La idea es masificar la campaña de ahorro. Compromiso de todos. Aquí necesitamos que cada uno de los huéspedes nacionales o internacionales también esté con la camiseta puesta para enfrentar este fenómeno del Niño. En los gremios del turismo también hay preocupación por las dificultades de abastecimiento de agua en algunas regiones turísticas de Boyacá y la costa Caribe. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. La falta de comunicación con el jefe de la disidencia, conocida como Estado Mayor Central, Iván Mordisco, mantiene en la incertidumbre el futuro de la mesa de conversaciones entre ese grupo armado ilegal y el gobierno. Los dos sectores en que se encuentra dividido ese grupo guerrillero están a la espera de un pronunciamiento de alias Mordisco para saber si se mantiene la división o si se logra un acuerdo de unidad respecto a la mesa de diálogo. En San Vicente del Caguán, la delegación del gobierno y los bloques del Estado Mayor Central que se mantienen en la mesa avanzan en acuerdos sobre transformaciones territoriales. Sin embargo, la incertidumbre rodea los diálogos. No hay comunicación con Iván Mordisco. Nosotros no hemos hablado con él. Decirte que tenemos problemas de comunicación, o mejor dicho, no hemos establecido comunicación con él. No sabemos qué piensa al respecto de lo que se está planteando, de lo que se está haciendo, hablando acá. Nosotros pues aspiramos de que se pronuncie en base a lo que se está haciendo. No sabemos cuál es su definición, cuál es su punto de vista en cuanto a si se mantiene o no se mantiene las unidades que están bajo su responsabilidad en el proceso. Lo que hoy es claro es la existencia de dos sectores del Estado Mayor Central.
Pues sí, hay dos sectores claramente diferenciados. Uno que está en abierta confrontación con el Estado y con la sociedad, y otro que se mantiene en la mesa, que encabezan Calarca Córdoba y Andrei. Y se espera un pronunciamiento del bloque oriental de Arauca. Estamos esperando noticias de Arauca, donde la situación es de cese al fuego, pero todavía no hay un pronunciamiento de ellos de que se mantienen en la mesa. Entonces esperamos tener pronto noticias de ese sector. Lo mismo que del Frente Primero. Todavía no se ha manifestado de manera expresa si continúan en la mesa de cese al fuego. Justamente este sector agrupado en el bloque Amazonas anunció que en combates con las fuerzas militares fue abatida Alexa, la compañera sentimental de alias Antonio Medina, jefe del Frente 28, lo que le pone más tensión a la situación y su regreso a la mesa. Las autoridades señalaron al ELN del robo y posterior destrucción de varias máquinas que venían siendo usadas para trabajos en las vías del Cauca. En las últimas horas se conoció sobre el hurto y posterior incineración de maquinaria amarilla y volquetas que adelantaban obras en la vía al macizo. Este hecho fue atribuido al grupo armado ilegal ELN, que hace presencia en esta zona del departamento caucano. Genera la suspensión del proceso de desarrollo del macizo colombiano. El anillo vial del macizo colombiano es un sueño que tenían todas las personas caucanas, especialmente los del macizo, porque representaban su desarrollo social, económico, político, cultural. Desde esta jurisdicción se indicó que el consorcio a cargo decidió retirarse de la zona. Entre tanto, desde la Gobernación del Cauca se busca generar mesas técnicas de diálogo junto al comisionado de paz. De transformación del territorio en el departamento del Cauca, y entre eso incluye unas 2 mesas técnicas con el ELN. Por su parte, comunidades del sector rural de Bolívar no estuvieron de acuerdo con que el consorcio que adelanta la construcción de una importante carretera del macizo colombiano se retirara del lugar y salieron a cerrar la vía que de El Bordo comunica a Bolívar Cauca. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró ante el Congreso en pleno que el gobierno insistirá en la paz total para garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición del conflicto. El Congreso Pleno sesionó para analizar la situación de las víctimas del conflicto en el país, que se estiman en más de 9 millones. En la diligencia, el ministro de Justicia aseguró que el enfoque del gobierno seguirá en la paz total. Seguiremos trabajando en fórmulas de sometimiento a la justicia que nos lleven a la paz mediante el esclarecimiento de la verdad. Seguiremos trabajando en posibilidades de reconciliación con grupos rebeldes, con diálogos de paz como los que se han venido manteniendo hasta este momento. El gobierno dice que el país debe encaminarse a una reconciliación. Preferimos las dificultades y las incomprensiones de esos diálogos, de esos acercamientos, de esos procesos y de esa normativa que se requiere a la inercia de seguir produciendo víctimas y de seguir aumentando ese censo y ese número de víctimas. Precisamente, el Congreso prepara una actualización a la ley de víctimas para que exista una mayor cobertura y agilidad en la reparación. Busca agilidad en materia de reparación, mayor agilidad, que los tiempos sean más cortos, porque si una víctima termina 10, 15, 20 años esperando una reparación, al final termina revictimizándose por el mismo sistema. El proyecto pasará a tercer debate en la Cámara de Representantes. 2 guardias del IMPEC fueron asesinados en las últimas horas en el departamento del Valle del Cauca. Hay alerta en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia tras la ola de asesinatos y ataques contra sus funcionarios en el Valle del Cauca, pues en las últimas 24 horas han sido asesinados 2 dragoniantes y otro más resultó herido. Hay un comunicado de un grupo delincuencial que se está atribuyendo, esos alias el grupo delincuencial los magos, los cuales están asumiendo la autoría de estos hechos. Ellos manifiestan que por diferentes situaciones que el IMPEC tiene con ellos. El primero de los casos tuvo lugar en las últimas horas en el municipio de Palmira, donde fue atacado con arma de fuego Néstor Quevedo, expresidente de la seccional de este municipio y recién pensionado de la institución. El segundo hecho se presentó en la mañana de hoy a las afueras del centro carcelario de Guadalajara de Buga, donde fue asesinado Alfredo Romo, de 38 años de edad, minutos antes de ingresar a su turno en el centro penitenciario.
En conmemoración del Día de las Víctimas del Conflicto Armado, cientos de personas salieron a marchar en Bogotá y también en varias ciudades del país, una jornada que se desarrolló en calma. La manifestación convocada por las centrales obreras en la capital del país inició en el Parque Nacional y se extendió por la carrera séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar. Estamos movilizándonos por las reformas sociales en el marco del Día Nacional de las Víctimas, un país que ha dejado cientos, miles, millones de víctimas a causa de la guerra. Según la Secretaría Distrital de Gobierno, se reportaron 8.000 asistentes a la Plaza de Bolívar, en donde frente a una tarima estuvieron realizando actividades en conmemoración al Día de las Víctimas. Estamos marchando básicamente contra la gran corrupción que viene invadida este país, que nos está destruyendo desde siempre, hace más de 200 años. Yo salgo porque yo apoyo la reforma, apoyo el cambio, porque la verdad es que llevamos muchos años con los mismos y ya se necesita un cambio realmente. La policía de Bogotá no reportó alteraciones al orden público en la jornada de manifestaciones. La Fiscalía de Venezuela anunció la captura del exministro de Petróleos Tarek El Aissami. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Suiza por su falta de acción frente al cambio climático. Cae la aprobación de Joe Biden entre los latinos según una nueva encuesta en Estados Unidos. Noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó la detención del exministro de Petróleo Tarek El Aissami, quien era buscado hace un año por su presunta participación en una red de corrupción en el sector petrolero. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en Francia, emitió un fallo histórico a favor de una de las 3 demandas planteadas por la acción insuficiente de los estados para limitar el cambio climático. El caso fue presentado por más de 2.000 mujeres suizas, la mayoría de ellas mayores de 70 años, quienes denunciaron que las olas de calor provocadas por el cambio climático mermaban su salud y su calidad de vida y las ponían en peligro de muerte. Según la encuesta realizada a 1.102 adultos y llevada a cabo entre el 22 y el 28 de marzo del presente año, la población latinoamericana residente en Estados Unidos que apoya al presidente y candidato Joe Biden ha caído el 41%, cuando en diciembre del 2021 era del 53%, mientras que el respaldo al exmandatario Donald Trump entre 2017 y 2021 subió del 25 al 32%. El ICETEX anunció que ofrecerá la posibilidad de condonación de capital de los créditos en mora por más de 360 días. Cerca de 56.000 usuarios de ICETEX podrán aplicar desde hoy hasta el 8 de octubre a la condonación de capital del crédito. El primero de ellos tiene que ver con beneficiarios que tienen una cartera castigada con corte al 31 de diciembre de 2023, en el cual van a poder acceder a una condonación de capital que va entre el 60 y el 80% y a una condonación total de sus intereses corrientes, vencidos y moratorios. Para personas que lleven más de 30 días en mora también tendrán soluciones. En el cual van a tener la condonación 100% de los intereses corrientes, vencidos y moratorios y poder de alguna manera contar con una tasa de interés del IPC más 2 puntos adicionales. El beneficio en intereses corrientes irá hasta el 8 de mayo. La deuda externa colombiana y las reservas internacionales alcanzaron niveles récord, según el Banco de la República. El reporte del Banco de la República revela que la deuda externa colombiana llegó en enero a un acumulado de 198.034 millones de dólares, lo que representó un alza del 5,9% en el último año. Parte de la cifra se da por el crecimiento de la deuda pública, la cual llegó a 114.137 millones de dólares, 7,1% más que hace un año. Hay que decir que el crecimiento es moderado frente a otros países de la región. La deuda como porcentaje del PIB se ubica aún por debajo del 60%, los lados del 55%, que en medio del escenario mundial o sobre el escenario mundial es un muy buen indicador, teniendo en cuenta que países desarrollados o industrializados están endeudados en más del 100%. La tasa de cambio, que ha perdido más de 600 pesos en el último año, ha contribuido a la reducción de la deuda. Nos vemos favorecidos por la caída en el precio del dólar, la deuda externa se vuelve más barata en términos generales y los flujos de caja que hay que dar por esto pues son menores a la fecha. Las reservas internacionales crecieron y llegaron a los 60.000 millones de dólares.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, lideraron una reunión con el Partido Liberal en la que buscaron los votos de esa colectividad para salvar la reforma pensional en el Congreso. A horas de que se retome el debate de la reforma pensional en el Senado, el Partido Liberal se reunió con el gobierno para definir su posición sobre el proyecto. Queremos ayudar, pero en la medida que se puedan concertar unos puntos. Por ejemplo, la posibilidad de bajar el umbral a 2 salarios. Próximas horas haremos llegar un documento en donde le planteamos lo que hoy se habló para poder acompañarlos. La mitad de los senadores liberales aceptaron la invitación del gobierno y se mostraron dispuestos a trabajar sobre la ponencia, solo si están abiertos al cambio. Pues nosotros conocemos que entre la ponencia alternativa y la ponencia mayoritaria de gobierno no hay diferencias en más de un 10% del texto. Y son los puntos a los que hemos hecho referencia. Los inamovibles de los liberales son que se modifique el umbral de cotización en Colpensiones, es decir, que no sean 3 salarios, sino 2, que se garantice que el ahorro de los colombianos no se toca y que quien administre la plata de las pensiones sea una fiducia y no el gobierno. El Centro de Estudios Económicos de ANIF alertó hoy sobre una caída en el recaudo de impuestos cercano a los 20 billones de pesos. El presidente de ANIF prendió las alarmas sobre la desaceleración en los recursos recaudados por la DIAN y explicó que esto obedece al mal momento de sectores claves en la economía. El sector de hidrocarburos, el sector de industria, construcción, incluso algo de comercio, pues esos sectores, algunos de ellos están mostrando unas cifras de actividad bastante pobres. ¿Habría que hacer un recorte en programas sociales o aplicar mayor austeridad en funcionamiento? Yo creo que se requiere una combinación de los dos. Lo que nos preocupa es si los faltantes llegan a ser, digamos, de los escenarios más ácidos, donde estemos hablando de un faltante de más de 20 billones de pesos, pues claramente tendrá que ser una estrategia mixta. La presidenta de la Asociación Colombiana de Hidrógeno, Mónica Gasca, reveló la puesta en marcha de 28 proyectos de hidrógeno verde para generación de energía en Colombia. La tecnología de hidrógeno verde ya es una realidad en el país y este año se tienen 28 proyectos en varias regiones, sobre todo en la costa caribe colombiana. Se tienen inversiones por 5.000 millones de dólares que serán fundamentales para la descarbonización. El hidrógeno verde será un complemento a los combustibles actuales como el diésel o la gasolina y un sustituto en el mediano y largo plazo. Estos proyectos nos van a ayudar a cumplir la meta que tenemos a 2030 de tener entre 1 y 3 gigavatios de capacidad de electrólisis instalada y además de eso nos van a permitir exportar hidrógeno y tener alrededor de 15 gigas para 2050. Colombia se mantiene como uno de los países pioneros en esta materia, aunque se deben agilizar las acciones. Brasil se está moviendo muy rápido, Paraguay se está moviendo muy rápido, entonces hay que aprovechar, sacar los proyectos rápido, porque al final las inversiones, si no vienen a Colombia, se van para otro país. El pronunciamiento fue hecho durante el Foro Mundial de Hidrógeno realizado en Bogotá. El sector lechero en Nariño protestó para exigir mejores precios de compra de este alimento. Asociaciones lecheras del departamento de Nariño convocaron a un plantón a las afueras de la gobernación para solicitar soluciones frente a la situación que hoy viven. Según afirman, estar produciendo a pérdidas, pues cada litro de leche que producen ellos invierten al menos 1.600 pesos, mientras que las empresas lo compran entre 1.000 y 1.300 pesos. Familias que están ahorita pasando por dificultades en cuanto al sistema lácteo, que ha habido unas dificultades por el bajo precio, hay también el contrabando. Que preocupados que ya 13 meses que nos está afectando nuestra economía, nuestras familias, a la canasta familiar y a todos. Según los productores, factores como el contrabando, los TLC y los altos precios de los insumos afectan a la producción lechera, que hoy pone en aprietos a varias familias nariñenses. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,57% a 1.408 puntos. La acción del Banco de Occidente fue la que más subió, con una valorización de 9,21% a 13.520 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 1,55% a 12.700 pesos.
La acción preferencial de Bancolombia fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 52.000 millones de pesos con una variación positiva de 1,53% a 34.600 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.763 pesos con 43 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.710 pesos y la venden entre 1.810 pesos. Un euro cuesta 4.091 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 11 centavos. El azúcar se transó en 21,50 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $85 con 33 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $89 con 50 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.280 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.